En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Gracias por permitirme entrar en tu casa el día de hoy. Gracias por las oraciones. Vamos a buscar un lugar donde podamos orar juntos y participar de esta Eucaristía. Las intenciones de esta misa son las de ustedes. Por los que están enfermos, los que tienen contagio del coronavirus, los que tienen cáncer, especialmente la recuperación del Padre Garza y el Padre Ken. Y por todas las intenciones que tienen ustedes que le ofrecemos aquí en el altar. Hermanos, para celebrar dignamente los misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por el Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer entonces la lectura de este día y vamos a hablar un poco de nuestros santos de hoy. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Halach, junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Midia. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos, los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo había hecho sus padres, pero no quisieron obedecer al Señor, su Dios, despreciaron sus derechos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Todos, escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro nos ha rechazado y nos ha deshecho. Estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Has sacudido la tierra, la has agrietado. Repara sus grietas porque se desmoronan. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo y nos diste a beber un vino que nos hace temblar. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Tú, Señor, nos has rechazado y nos acompañas ya en nuestras tropas.
Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Aleluya, 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 aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué mira la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócritas, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a meditar un poco en cada lectura y luego vamos a los santos de hoy, que son ingleses: San Tomás Moro y San Juan Fisher. Vamos a primero hablar de los reyes. La monarquía de Israel se puede encontrar en 1 y 2 de Samuel, 2 y 2 de Reyes y en los libros de Crónicas. Es donde encontramos la monarquía de Israel. Pero tenemos que entender que el pueblo de Dios, o mejor dicho, Israel, es un pueblo muy pequeño. Si ustedes lo ven el mapa de la parte esa del Oriente Medio, se da cuenta que Israel es muy pequeño, un país pequeñísimo, comparado con los países alrededor. Comparado. Ahora bien, esa fue la tierra que Dios le dio a los israelitas. Esa fue la tierra donde emana miel y leche. Un país pequeño. Ahí fue donde vino Josué, donde las 12 tribus vinieron y dividieron la zona en tribus. Todo estaba bien. El primer rey fue Saúl, luego vino entonces David. David vino Salomón, pero el hijo de Salomón fue el que dividió el reino. El país tan pequeño, como estoy hablando antes, se dividió la mitad del norte de Israel y la segunda mitad Judá. Estamos hablando de un país pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que el del norte, Israel, se acabó primero que el del sur. Porque el del norte empezó, y si te acuerdas la semana pasada, si me seguiste en la misa del profeta Elías, donde estaba en el norte y donde profetizó contra Ahab y Jezabel. Si te acuerdas de eso. Bueno, ese era el norte, donde esta parte de Israel fue invadida primero y destruida totalmente. Y después, unos años después, le pasó a Judá, que era la parte del sur. Israel nunca después de allí, nunca llegó a ser país, porque siempre estaba mandada por alguien, los romanos, los griegos, los asirios, hasta ahora, después de la Segunda Guerra Mundial. Nunca. Pero acordémonos que ese país, antes que Dios se lo diera, habían habitantes, lo cual hoy llamamos los palestinos. Y esa tierra hoy en día la repartieron entre ellos, aunque el país los judíos son los que tienen el control del país. Pero eso es lo que tenemos en la historia. ¿Qué pasa acá? Que nos habla acerca de destrucción porque no siguieron o no se siguió lo que Dios quería. Este pueblo de Israel, por ser tan pequeño, usted y yo pensamos que lo iban como quien dice, a destruir, porque era el más pequeño de todos. Pero Dios estaba con ellos. Así hacían los santos. Los santos vivían de los milagros, de mantenerse firmes porque los atacaban por donde quiera. Y creo que esa es la forma de mirar al pueblo de Israel. Eran atacados por donde quiera para mantenerse firmes contra estos grandes países, los cuales ellos fueron a exilio varias veces. Y los sacaron de ahí. Entonces yo creo que el aprendizaje de acá es que tu vida y mi vida, quizás comparativamente con el mundo global o donde tú vives, es muy pequeño. Pero eres atacado. Y lo único que nos mantiene firme a nosotros es la confianza en Dios.
Somos atacados internamente por nuestros pecados y somos atacados externamente por muchas veces que lo que nos pasa alrededor y que a veces nos hace dudar hasta de nuestra fe o de las personas que nos rodean. Pero lo importante es mantenernos firmes. Mantenernos firmes, que nuestra vida depende de milagro a milagro. De cada día es un milagro para nuestras vidas. De cada día es pensar que Dios nos protege y que pedamos a Dios que esté siempre con nosotros. Y tener confianza plena. El Evangelio. El Evangelio sigue siendo el sermón de la montaña. Son los dichos de Jesús. Y aquí no viene algo que le hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que no juzguemos y que no miremos la paja de tu hermano si tenemos una viga adentro. Juzgar, como lo vemos en la Escritura, a lo que decimos hoy es un poco diferente. Cuando hablamos de juzgar en la Biblia, no estás hablando que estás diciendo el futuro de la persona. Es decir, que el que tenía realmente el poder de juzgar era el rey. En él tenía la forma de decir, esta persona le va a pasar esto. Ahora, mirarlo nosotros en el siglo XXI lo vemos un poco diferente. Porque juzgar no le estamos diciendo el futuro de la persona, sino que quizás estamos viendo cosas que yo mismo las tengo. Si yo quiero misericordia, pues demos misericordia. Si yo quiero que me perdonen, yo quiero perdonar. Si yo quiero que me entienda, yo quiero entender. Pero mirarla es cuando uno mira a través de lo que soy yo a los demás. No creo que diga acá que yo tengo que callarme la boca o mejor dicho, estar de acuerdo con todo lo que yo veo. Yo no creo que eso no es verdad. Si algo que no está bien, yo tengo que decirlo. Con los ojos de Dios, no los ojos míos. Porque esa es la verdad. La verdad es que yo tengo que ver a las personas a través de mis ojos de Dios, Dios mirando a mí, me reflejo en la persona que estoy mirando. Que eso yo creo que es la parte importante de esta lectura. No que yo voy a hablar de esta persona porque me parece, no, Señor. Creo que la verdad es mirarme a mí mismo y a través de los ojos de Dios ver a la otra persona. Creo que si nosotros, usted y yo, podemos ver a una persona con mis ojos, con los ojos como Dios me mira a mí, tendríamos mucho porcentaje de que no juzgamos ni criticamos a una persona. Como les dije anteriormente, ¿qué quieres o qué queremos nosotros que Dios haga con nosotros? Esa es la pregunta. Y de acuerdo con eso, entonces yo podría tener un juicio acerca de la otra persona. Como dije, yo no tengo que estar de acuerdo con todo. Si a los ojos de Dios no está bien, yo tengo que decirlo. Pero yo necesito ver a mi hermano con los ojos como Dios me mira a mí. Si quiero perdón, doy perdón. Si quiero misericordia, doy misericordia. Si quiero que me entiendan, yo entiendo. Todo va hacia el yo primero y después va a los demás. Pidamos al Señor en este día, especialmente en las lecturas que te hemos escuchado hoy. Creo que si usted y yo tenemos esos ojos, esos anteojos de mirar a las personas como Dios nos mira, usualmente usted y yo no hablamos o no juzgamos a las personas, porque las vemos como Dios nos ve a nosotros. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar de nuestros santitos de hoy. Son ingleses los dos. Yo le estaba leyendo la vida de estos dos santos y me fascinó. Me fascinó cuando uno ve hombres y mujeres que dan todo por Dios. Uno es Santo Tomás Moro, laico, y el otro es San Juan Fisher, obispo. Y los dos fueron mártires. Yo voy a hablar un poquito, no todo, porque hay mucho de qué hablar de ellos dos, pero lo que más me llama la atención. Los dos nacieron en Inglaterra. Santo Tomás Moro nació en 1478, hijo de un juez. Vivió un momento muy difícil cuando hubo la reforma protestante con Lutero. Se casó en 1504 y tuvo 4 hijos.
Él quedó viudo y volvió a casar de nuevo. Fue realmente muy de lleno en la corte del rey, hasta llegó a ser canciller del rey Enrique VIII. Y ahí está donde se mete, o mejor dicho, donde Dios se mete en la vida de Enrique VIII y donde pierde la vida tanto él como el obispo Juan Fisher. El rey estaba casado con una princesa, Catalina de Aragón, de España. Pero ella no puede tener hijos. Entonces, como no puede tener hijos, él tenía una relación con otra señora, con Ana Bolena, se llama la señora. Y él quería, el rey Enrique VIII, quería una anulación con la princesa española y casarse con Ana porque quería una descendencia. El Papa Gregorio VII no le quiso aceptar. No le quiso aceptar y se negó a darle la anulación, porque dice el matrimonio es para toda la vida. Enrique VIII dijo, esta es una situación de Estado, por lo tanto yo voy a formar mi propia iglesia y no tengo nada que ver con Roma. Esa fue la actitud de Enrique VIII. Cuando Enrique VIII llama a San Tomás Moro, San Tomás Moro dice que él no iba a romper con la iglesia católica. Que él, mejor dicho, puso también el cargo a las manos del rey. Dijo que no iba a continuar con el rey, porque le parecía a él algo que nunca haría dejar de ser católico. El rey, enfurecido, lo mete en prisión. Y después lo condenaron a cadena perpetua, igual que el obispo Juan Fisher. Luego lo llamaron otra vez de nuevo y les preguntaron qué decidían hacer y dijeron que no, que ellos no iban a romper con la iglesia católica. Ambos, tanto él como Juan Fisher, decidieron morir por Cristo y fueron decapitados. Ambos fueron decapitados. Tomás Moro tiene un sentido del humor muy interesante. Dice que cuando le iban a cortar la cabeza le dijo al verdugo, fíjate que tengo el cuello muy corto y fíjate dónde vas a cortar el cuello. Era un hombre, su hija Margarita tenía una relación con él maravillosa y ella le pidió a su papá, no, papá, piensa en nosotros, no pienses en la religión, piensa en nosotros, pero él dijo que no, que él no podía dejar a un lado los valores de la fe. Él hizo un libro, por cierto, que se llama La Utopía, donde en ese libro estaba leyendo, por cierto, también un poco, donde habla de la ciudad perfecta o el país perfecto. Si tienes el chance, búscalo en YouTube. El país perfecto, cómo lo divide él y qué tipo de gobierno podría ser. Entonces, fue reconocido oficialmente en 1935, aunque el Papa Pablo III, enseguida de su muerte, lo declararon santo, un mártir. Pero el Papa Juan Pablo II lo nombró santo de los gobernantes y de los políticos. De los políticos. Bueno, el otro es un obispo, San Juan Fisher, que fue del mismo tiempo de San Tomás Moro, como dije anteriormente. Nació en 1469, ordenado a los 22 años, fue nombrado obispo a los 35 años en 1504 y fue que le dieron a estudiar el caso del matrimonio de Enrique VIII con la anulación de Catalina de Aragón. Él quería, como dije, casarse con Ana Bolena y el obispo no quiso. Enrique VIII le dijo a él que tenía que decidir entre Roma o ser obispo en Inglaterra en su nueva religión, que eran los anglicanos. En ese tiempo habían 150 obispos en Inglaterra y todos ellos aceptaron lo que quería el rey, excepto el obispo Juan Fisher. Cuando estaba en prisión, el Papa lo nombra cardenal y el rey Enrique VIII le dijo a él, olvídate del sombrero de cardenal, porque no vas a tener cabeza. Y muere él unas semanas antes de Tomás Moro, lo decapitan. Su cuerpo lo dieron todo un día afuera, donde lo decapitaron, y la cabeza la colgaron de un puente, para dar a conocer a la gente con quién se estaba metiendo el rey. Pidamos al Señor hoy, en este día, por estos dos valientes hombres, tanto el obispo San Juan Fisher y San Tomás Moro. Santo Tomás Moro le decía a su hija, yo prefiero verte en la eternidad, no aquí, donde yo sé que un día va a morir. Qué lindo cuando una persona tiene una visión de un mundo que dura para siempre. Bueno,
Entonces pidamos al Señor a estos dos hombres de Inglaterra que murieron por la fe, que nos dé a nosotros el entusiasmo de morir por la fe. Y el Evangelio, que podamos ver a los demás con los ojos como Dios nos ve a nosotros. Vamos a elevar nuestras oraciones al Padre Celestial y pidamos por nuestro Papa Francisco, nuestros obispos, por nuestros cardenales. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por nuestros enfermos, por la siguiente recuperación del Padre Garza y también del Padre Ken. Roguemos al Señor. Por todas las peticiones que ustedes las colocamos aquí en el altar. Por los que están enfermos de coronavirus, por los que ya han fallecido, por los que están enfermos de cáncer, por los que no tienen empleo, por los matrimonios que tienen problemas, por nuestros hijos que están en dificultades. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y decimos todos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de su amor y bondad. Y ahora, Señor, te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Oremos. Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtengamos lo que piadosamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, esto deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anuló a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno está el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acá la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en oración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Libra todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús,
espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar en su casa hoy. Gracias por sus notas. Sigamos en oración y Dios mediante, mañana nos veremos en la misa. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un amor que siempre está a tu lado y que no te exige nunca nada. Ese es el amor de mi Dios. Ese es el amor de mi Dios. Un amor que ríe cuando ríes. Un amor que sufre cuando sufres. Ese es el amor de mi Dios. Ese es el amor de mi Dios. Un amor que va de puerta en puerta, que bajo sonrisas Él te espera. Un amor que siempre está esperando, sin importar quién eres ni hasta cuándo. Un amor que va de puerta en puerta, que bajo sonrisas Él te espera. Un amor que siempre está esperando, sin importar quién eres ni hasta cuándo. Ese es el amor de mi Dios. Ese es el amor de